estás? Muy bien, Jaime, muy buenos días. Excelente domingo para los amigos del auditorio. Oye, Fer, pues ya conocimos, bueno, concluye el periodo de sesiones, el ordinario, 63ª legislatura. Es correcto. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. ¿Con qué te quedas? Pues mira, sin duda, regularmente al cierre de los periodos, no es la primera ocasión que nos pasa, tristemente es más o menos frecuente que de pronto se queden algunas cuestiones pendientes dentro de lo que es la actividad legislativa, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, es decir, en este caso particular, nuevamente se queda en la agenda, en el tintero, por supuesto las leyes secundarias en materia de anticorrupción, que era uno de los temas. No les gusta, ¿por qué? ¿Qué les pasa a los políticos? No es tanto que no les guste, me parece, además ya hay una lectura muy clara de lo que está buscando la ciudadanía y cómo la ciudadanía misma está apretando ese tema. El punto es la coincidencia en cuanto a qué sí, qué no y de qué manera se puede aterrizar esto sí y fundamentalmente cuando se logran esas coincidencias. ¿Cuál es el problema? De pronto, y que es parte también de lo medular al momento de esta modificación en los calendarios electorales. Primero, nos encontramos inmersos en un proceso electoral ya en firme, que lo hemos platicado varias ocasiones, estamos a menos de 2 meses ya prácticamente de la elección, y esto de alguna suerte también entrampa los procesos legislativos. Es una ventaja ya de esta concurrencia en las elecciones, porque anteriormente esto se repetía permanentemente durante todo el año, todos los años. Ahora cada vez será menos y podremos pronto arribar a una circunstancia en donde el país solamente esté en elecciones cada 3 años exclusivamente. El segundo aspecto, se van tomando como botines políticos la propia discusión de las leyes, toda vez que a determinados partidos les interesa mucho más cierto tema o empujar cierto tema como parte de su agenda legislativa, de su agenda política, y a otros les interesan otros asuntos, otros temas. Y en consecuencia empieza este regateo político respecto de, bueno, tú me apoyas en este punto y entonces nosotros apoyamos el otro punto que tú estás buscando, y esto se va convirtiendo lejos de es normal en la actividad legislativa, eso sucede en todas partes del mundo, pero lamentablemente en este caso eso se convierte en una parálisis al momento ya de las discusiones en pleno, cuando no se logran estos consensos o estos acuerdos respecto de lo que interesa o no a determinados partidos políticos. A mí me parece que el planteamiento está muy claro, los partidos políticos hoy ya no pueden hacerse oídos sordos a un clamor ciudadano cada vez más fuerte, cada vez más determinante, y si no deciden realmente la convocatoria para un periodo extraordinario de sesiones para sacar adelante estos puntos, estos aspectos medulares, como lo es por supuesto lo que ya mencionábamos, fundamentalmente el tema de las leyes secundarias en materia de anticorrupción y algunos otros aspectos fundamentales, inclusive el nuevo sistema de policías, lo que es el mando único, desde luego la propuesta del presidente de la legalización o la modificación respecto de el uso de la marihuana, estos asuntos que se están convirtiendo en puntos medulares respecto de lo que debe de ser las nuevas características de la actividad política y algunos elementos con la sociedad, sin duda alguna seguirán notándose este alejamiento o esta disociación que va existiendo entre sociedad y partidos políticos o los representantes políticos, sobre todo, y ahí insisto, aquí el punto de lo que tú mencionabas, no es que no les gusten los partidos, pero si no se ponen las pilas, lamentablemente para los institutos políticos cada vez será más fuerte, por supuesto, el crecimiento de actores políticos que se dicen no pertenecientes a la figura política tradicional, es decir, a los institutos políticos normales. Si no se mejora por parte de los partidos políticos este tipo de discusiones o de mecanismos, simple y sencillamente lo que vamos a estar viendo es el crecimiento, lo señalabas ayer muy bien en el análisis de las encuestas, por ejemplo, que están llevando a cabo en los distintos estados del país, como las figuras de los independientes comienzan a tomar fuerza importante, comienzan a ser un factor no decisivo todavía en algunos casos, pero sí significativo, incluso en aquellos en donde hoy todavía no tienen posibilidades de triunfo, pero que ya están convirtiendo en un factor a tomar en cuenta. Y eso, si no lo leen los partidos políticos, lo que va a ocasionar es ese crecimiento y que poco a poco se vayan desplazando las figuras tradicionales de los actores políticos. Fernando, estamos platicando con Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Fernando, también con la llegada con lo que se concluye dentro del periodo ordinario de sesiones, también conocimos que los partidos políticos presentaron ya directamente a quienes van a estar dentro del tema del constituyente aquí en el Distrito Federal, bueno, en la capital de la República Mexicana, en la Ciudad de México. Vimos a los del PRI, vimos a los del PAN, vimos a los del PRD. Morena no le quiso entrar.
Morena decidió no participar, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. ¿Qué te deja estos nombres? Es uno de los requisitos que se estableció precisamente para la Constitución. 40-60, ¿no? 60 electos por la ciudadanía, que son los que están en este momento ya en campañas por parte de los partidos políticos para el 5 de junio. 40 que iban a ser electos de manera directa por distintos representativos, es decir, el presidente de la República va a seleccionar a 6, el jefe de gobierno va a seleccionar a otros 6, y en el caso particular los senadores y los diputados van a seleccionar, o tenían que seleccionar, a 14 y a 14. En este caso, la determinación de cómo se iban a designar tanto a los representantes del Senado de la República como a los representantes de la Cámara de Diputados se dio en función de la fuerza política de cada uno de los partidos políticos. Por eso le correspondió, en el caso, por ejemplo, del Senado, 6 al PRI, 4 al PAN, le correspondían 2 al PRD, 1 al PT y 1 al Partido Verde. Sin embargo, en estas discusiones también internas, y que es parte de lo que también hemos estado platicando en este espacio, el PRD no logró este consenso respecto a quiénes postular como candidatos, y por eso quedan solamente con un representante en el caso del Senado. El PT, en efecto, decidió no jugarle. Que Bartlett dijo que no. Que era una estrategia, ¿eh? Era una estrategia, finalmente. Morena señala que todos los constituyentes deberían ser electos por la ciudadanía y no por un dedazo. Exacto. Finalmente esas son las reglas, no es que sea un dedazo. En su momento, por ejemplo, la propia Constitución... Bueno, perdón, hubo hasta la discusión de que Enrique Jackson, por ejemplo, que está dentro de este número, o el propio César Camacho, señalaban, o para descalificar, entre comillas, estos nombramientos, señalaban que uno era del norte del país y el otro del Estado de México. Pero, a ver... Esos mismos que están diciendo tuvieron un jefe de gobierno que es de Tabasco. Sí, claro, por eso insisto. O sea, vaya, seamos serios, ¿no? Es claro, el punto aquí es que yo sostengo que mientras estén las reglas claras, no te puedes llamar a sorpresa. Es decir, desde el momento mismo en que se definió la reforma política de la Ciudad de México, desde el momento en que se estableció cuáles iban a ser los mecanismos para la generación de esta primera Constitución, se definió claramente cómo iban a estar representados los diferentes segmentos de la población para el constituyente, y el constituyente arrojará a su vez cómo estará conformada en su momento pues ya el Congreso de la Ciudad de México. Entonces la regla está clara, no es un asunto de ocurrencias momentáneo, inclusive ya también lo mencionábamos, reglas, ¿no? En este momento ya está funcionando como tal el Consejo Asesor, el Consejo Redactor, o sea, ya está trabajándose en función de las reglas. Entonces en este momento decir, no, me parece que eso no debería ser una decisión de la Cámara, sino de toda la ciudadanía, pues es más jugarle a este esquema de una aparente entrega completa a una democracia que no necesariamente se practica, o te dejaron sacar una jugada, cuando en realidad las reglas están muy claras desde el principio. Creo que hay finalmente sí, de parte de los representantes, tanto diputados como senadores, personajes con toda la trayectoria, con toda la experiencia en el tema de la Ciudad de México, que sin duda alguna aportarán ideas, factores muy relevantes para lo que va a ser esta Carta Magna, y que siguiendo un poco también el proceso que está llevando a cabo el Consejo Asesor y el Consejo Redactor, que son personajes sin duda alguna igualmente reconocidos en este campo, y ya con lo que eventualmente arroje la ciudadanía en la elección del 5 de junio, tendremos un constituyente de muy buen nivel de discusión, y que permitiría apostarle a una constitución de avanzada, a una constitución progresista, que realmente y fundamentalmente beneficie a la ciudadanía una vez que esta se apruebe. Fernando, por último, ¿tú ves a la ciudadanía como involucrada? Yo la veo medio en este momento no. ¿Y es normal? Es normal porque creo que todavía no se logra, y aquí es donde ha faltado un poco... Pero es bien trascendente lo que va a pasar. Es que ese es el punto. No se ha logrado todavía permear en la ciudadanía la trascendencia de la Constitución. Es decir, para la mayoría de los ciudadanos seguramente el proceso de elección del 5 de junio, en el caso específico de la Ciudad de México, primero no se había considerado como tal, lo habíamos ya también señalado. Sí, de hecho salió, ¿no? El calendario electoral 2016 no contemplaba a la Ciudad de México en este proceso. Los habitantes de la Ciudad de México, en su mentalidad, se iba a votar hasta el 18. Porque tuvimos elecciones el año pasado para elegir a la Asamblea, elegir delegados, jefes delegacionales. Entonces es un proceso que se involucra prácticamente en enero, y todavía no se entiende bien a bien para qué sirve la Constitución. Yo creo que ese es el punto medular. Pues Fernando Ávila, muchas gracias. Al contrario, Jaime, excelente domingo. Excelente domingo, es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Una pausa a las 8:12.